Las competencias del pensamiento crítico. Las competencias enfocadas a los elementos del razonamiento y a los estándares intelectuales en relación a los elementos. El estándar 1. Propósito, metas y objetivos. Si el propósito es claro, es muy probable que se pueda alcanzar. Si no es claro, pues el resultado será muy difícil de alcanzar. Buscan la comprensión de lo que están aprendiendo. Formulan propósitos, metas y objetivos, sean o no claros. Los estudiantes explican con sus propias palabras lo que sucede en clase, la materia que está siendo estudiada, el razonamiento de un problema dentro de clases, así como en su propia vida. Identifican la desviación del propósito que se está tratando, demuestran capacidad de asumir fines realistas, toman decisiones secundarias para lograr su meta final, ajustan sus pensamientos a propósitos finales, eligen metas y evalúan lo justo de los propósitos de los demás. Estándar 2. Preguntas, problemas y asuntos. Para dar una contestación adecuada se debe saber qué es lo que se pregunta y cómo se responde. Tienen claro lo que van a responder, el problema lo que van a solucionar. Formulan cuestionamientos con precisión, reconocen una pregunta difícil y piensan en la complejidad antes de responder. Analizan y evalúan las preguntas de los demás. Expresan la pregunta en cuestión de forma precisa, de diversas formas, denota las complejidades del asunto, preguntan detalles importantes en varias temáticas, categorizan las preguntas, entre ellas las de hecho, de preferencia o que requiera un juicio razonado, distinguen preguntas conceptuales, factuales, importantes, triviales, relevantes e irrelevantes. Son sensibles ante las suposiciones, analizan y las evalúan en base a una justificación, distinguen las preguntas que pueden responder de las que no pueden responder. Estándar 3. Información, datos, evidencia y experiencia. El pensamiento es tan sensato como la información en la que se basa. Buscan información que dé relevancia a preguntas que intentan responder, a los problemas que desean solucionar, asuntos que desean resolver. Expresan con sus propias palabras la información más relevante, distinguen conceptos relacionados pero distintos, discuten su evidencia para tener una visión clara y justa, distinguen información relevante de la irrelevante, aceptan información en contra y no solo a su favor, sacan conclusiones apoyadas en hechos en base a un razonamiento previo, entienden la diferencia entre información e inferencia, demuestran los tipos de información dentro de materias y disciplinas en particular. Estándar 4. Inferencias e interpretaciones. El pensamiento puede ser sensato como las inferencias que las hace o a las conclusiones que llega. Buscan claridad al momento de hacer inferencias, evalúan el razonamiento de los demás con inferencias y conclusiones lógicas. Trabajan con ejemplos. El significado de inferencia distingue entre inferencia y conclusión, entre inferencias claras y confusas. Infieren con evidencias o razones presentadas, distinguen entre inferencias profundas y superficiales, razonan hasta llegar a conclusiones lógicas, distinguen inferencias consistentes e inconsistentes, distinguen las suposiciones de las inferencias, notan la inferencia o juicios que se hacen en las disciplinas en lo particular. Estándar 5. Suposiciones y presunciones. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se basa en suposiciones, creencias que damos por hecho. Principio de pensamiento crítico. El pensamiento solo puede ser tan sensato como lo sean las suposiciones, creencias bajo las cuales se basa. Indicadores de desempeño. Clara comprensión de las suposiciones. Suposiciones que son justificables en contexto. Las suposiciones generalmente funcionan a nivel inconsciente o subconsciente, examinadas por el pensador. Las suposiciones contienen prejuicios, estereotipos, tendencias y distorsiones. Rutinariamente evalúan sus suposiciones y la de los otros, para determinar si esas suposiciones se basan en un razonamiento sensato y en la evidencia. Los resultados incluyen: los estudiantes identifican correctamente con sus propias suposiciones así como la de los demás. Los estudiantes identifican suposiciones que son razonables y justificables, suposiciones que son consistentes entre ellas, conscientes de la tendencia natural de los humanos en emplear estereotipos, perjuicios, tendencias y distorsiones en su razonamiento,
Con regularidad identifican sus propios estereotipos, perjuicios, tendencias y distorsiones. Demuestran habilidad al identificar con precisión los estereotipos, prejuicios, tendencias y distorsiones en el pensamiento de los demás. Correctamente enuncian las suposiciones que yacen bajo las inferencias que ellos u otros hacen y posteriormente evalúan la justificación de dichas suposiciones. Demuestran comprensión del hecho que las suposiciones funcionan principalmente a niveles del pensamiento inconsciente o subconsciente. Demuestran reconocer que la mente, de manera natural, egocéntricamente, busca esconder en ella misma las suposiciones injustificadas para poder mantener su sistema de creencias o buscar fines egoístas. Buscan en su pensamiento las suposiciones sin justificadas que se generan y mantienen a través de tendencias egocéntricas innatas, escondidas al nivel del inconsciente del pensamiento. Los estudiantes identifican las suposiciones en las materias, disciplinas y textos. Los estudiantes identifican las suposiciones incluidas en los conceptos que usan y en las teorías que estudian. Estándar 6. Conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes y acciones. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. Principio del pensamiento crítico. El pensamiento solo puede ser tan claro, relevante, realista y profundo como aquellos conceptos que lo forman. Indicadores de desempeño y disposiciones. Claro entendimiento de los conceptos e ideas que forman su razonamiento y el razonamiento de los otros. Comprenden el rol poderoso de los conceptos en el pensamiento humano. Reconocen que la gente frecuentemente distorsiona los conceptos para mantener un punto de vista en particular. Evalúan los conceptos que usan, asegurando que están utilizando los conceptos justificadamente, de manera análoga, con regularidad y rutinariamente evalúan los conceptos empleados por los demás. Los resultados incluyen: los estudiantes son capaces de enunciar, desarrollar y ejemplificar lo que es un concepto. Los estudiantes demuestran comprensión de las diferencias siguientes: teorías, principios, definiciones, leyes, axiomas. Pueden correctamente enunciar, desarrollar y ejemplificar cada una. Los estudiantes identifican los conceptos e ideas clave que usan y que otros usan. Los estudiantes son capaces de explicar con precisión las implicaciones de las palabras clave y de las frases que utilizan. Distinguen el uso no estándar de palabras de su uso estándar. Están conscientes de conceptos e ideas irrelevantes y usan los conceptos y las ideas de manera acertada. Piensan con detenimiento acerca de los conceptos que usan. Los estudiantes analizan conceptos y llevan a cabo distinciones entre conceptos relacionados pero distintos. Los estudiantes emplean el lenguaje con cuidado y precisión, mientras que mantienen a los demás bajo los mismos estándares. Los estudiantes demuestran estar conscientes de la tendencia natural de la mente para distorsionar los conceptos. Estándar 7. Implicaciones y consecuencias. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento lleva a algún lugar, tiene implicaciones y cuando se acentúa conforme se piensa tiene consecuencias. Principio del pensamiento crítico. Para razonar bien en un asunto en particular se debe pensar con detenimiento en las implicaciones que siguen a partir de dicho razonamiento. Se debe pensar con detenimiento en las consecuencias que probablemente siguen de las decisiones que se toman. Existen implicaciones del propio pensamiento y del comportamiento aunque no se vean. Indicadores de desempeño. Busca un claro entendimiento de las implicaciones de su pensamiento y de las consecuencias de su comportamiento antes de actuar. Piensan con detenimiento en las implicaciones del pensamiento y comportamiento de los demás cuando sea pertinente. Deducen las implicaciones de las implicaciones. Los resultados incluyen: los estudiantes distinguen claramente y correctamente la diferencia y el traslape entre una implicación y una consecuencia. Los estudiantes identifican las implicaciones y consecuencias más importantes de su razonamiento y comportamiento. Distinguen las implicaciones y consecuencias claramente definidas de aquellas vagamente expresadas.
Consideran las implicaciones tanto negativas como positivas de su propio pensamiento o comportamiento o del pensamiento o comportamiento de los demás. Los estudiantes distinguen las implicaciones probables de las improbables y por tanto probables. Los estudiantes identifican las implicaciones del uso del lenguaje en su contexto y reconocen la relación entre el lenguaje. Piensan con detenimiento en las implicaciones al razonar detalladamente en los asuntos y problemas dentro de las materias y de las disciplinas. Estándar 8. Puntos de vista y marcos de referencia. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre dentro de algún punto de vista. Principio del pensamiento crítico. Para razonar justificadamente un asunto, se debe identificar los puntos de vista pertinentes al asunto y darles cabida empáticamente. Indicadores de desempeño. Los estudiantes buscan un claro entendimiento de los puntos de vista. Se dan cuenta de que algunos asuntos no son complejos sino de amplio alcance. Tienen una visión global que es de una perspectiva amplia, que buscan el modo más flexible y sin perjuicios de ver una situación. Reconocen que existen diversas fuentes potenciales para un punto de vista particular: tiempo, cultura, religión, género, disciplina, profesión, compañeros, interés económico, estado emocional, rol social o edad, etc. Los estudiantes están conscientes del hecho de que el punto de vista de cualquier persona a un cierto tiempo. Los resultados incluyen: los estudiantes definen el significado de un punto de vista. Están conscientes del hecho de que la gente razonable puede variar significativamente sus puntos de vista. Dan cabida empáticamente a los diferentes puntos de vista. Están conscientes que existe algo de verdad en los otros puntos de vista. Buscan expandir su conocimiento profundo estudiando puntos de vista que difieren de los propios. Piensan críticamente acerca de su propio punto de vista y de los otros. Gracias por su atención.